No se suponía que estuvieran aquí. El alto canciller Draven, un diplomático de linaje serpentino de los mundos centrales Hauyan, tamborileaba nervioso con sus garras sobre el luminoso escritorio del consejo. ¿Cuál es el significado de esta llegada? Siseo. Humanidad, fue la respuesta de un pequeño embajador de piel plateada cerca del borde. Su voz temblaba a pesar de la fría calma de su raza. Han entrado oficialmente en el espacio del consejo. Nadie habló durante varios segundos. Luego, el ambiente cambió. El pánico se enmascaraba con el protocolo. Estaban a años de alcanzar el estándar requerido para el primer contacto, gruñó Draven. Todavía se enfrascan en primitivos conflictos internos. Su biosfera es inestable. Su estructura de liderazgo es ridículamente caótica. Y sin embargo, aquí están, susurró otro, con una nave que ninguno de nuestros archivos puede explicar. Una nave que hizo el salto a través de la grieta Omega sin consumirse. Se suponía que eso era imposible. Incluso la antigua tecnología de la Federación había fracasado en ese intento. La grieta era una trampa mortal. Una fisura negra en el espacio llena de pulsos gravitacionales y estallidos de radiación lo suficientemente potentes como para partir un acorazado por la mitad como un hueso seco. La llaman intrépido, dijo el embajador, su voz cargando esa extraña palabra humana con peso. Sin escolta, sin flota, solo una nave y un hombre. Un hombre. Cada especie en esa cámara, seres con alas, branquias, escamas, pelaje y pura energía, procesó eso en un silencio atónito. ¿Qué clase de hombre?, preguntó Draven finalmente. El embajador solo levantó la vista, con los ojos completamente quietos. El tipo de hombre que habla por todos ellos. Las puertas se abrieron. No estaban listos para él. No llevaba una armadura con medallas ceremoniales como los sacerdotes de Guerra Blaine. No brillaba como los Archan ni llevaba perlas de Gan como los nobles Seali. Entró vistiendo un sencillo equipo táctico negro, con botas pesadas, hombros rectos y la mandíbula apretada, como alguien que ha atravesado el infierno y no lo ha abandonado del todo. No hizo una reverencia. No pidió permiso. Caminó directamente a la plataforma central, reservada solo para altos representantes. ¿Nombre?, espetó Draven, recuperando la voz. Comandante Ren Marlo, dijo el hombre. Su voz no resonaba como la de un diplomático. Cortaba como una cuchilla. Calma, pero letal. ¿Qué le da el derecho de presentarse ante el consejo sin previo aviso? Ladró otro consejero. No estoy aquí para pedir un asiento, dijo Ren. Estoy aquí para emitir una advertencia. Eso hizo que la sala se inquietara. Algunos se burlaron, otros entrecerraron los ojos. Nadie se atrevió a hablar todavía. Ren permaneció quieto un momento más. Luego, colocó un pequeño orbe en el pedestal. Resplandeció con un profundo pulso rojo. Querían evaluar la Tierra. Nos estudiaron desde lejos, hicieron simulaciones, asumieron que nos quebraríamos, nos arrodillaríamos o rogaríamos que nos elevaran. Miró directamente a Draven. Pero ninguno de ustedes entendió realmente lo que somos. El orbe parpadeó y luego desató un holograma. Grabaciones. Guerras, ciudades en llamas, humanos en trincheras, cargando contratanques con nada más que rifles, hombres y mujeres arrastrándose por el polvo y la sangre. Un soldado gritando mientras disparaba contra abrumadoras bestias alienígenas, conteniéndolas solo con su furia. Un médico moribundo ligando la arteria de alguien con su propio uniforme. Un padre enterrando a su hijo y luego volviendo a la batalla. La sala se oscureció. La voz de Ren se volvió más grave. Somos lo que sucede cuando el universo olvida la piedad. El silencio que siguió fue como el colapso de la gravedad. Uno de los consejeros más ancianos se levantó lentamente. ¿Nos está amenazando? Ren lo miró a los ojos. Le estoy diciendo que si cree que puede incorporar la Tierra a su imperio, sobornarnos con tecnología o controlarnos con burocracia, usted se romperá primero. Hemos terminado de ser observados como animales. La puerta que abrieron, gesticuló detrás de él, ya no se cierra. Dio un paso atrás. El orbe se apagó. El consejo había visto imperios nacer y caer. Habían visto rebeliones, plagas,
incluso suicidios planetarios. Pero ninguno de ellos había visto jamás a una especie que le sonreía a la extinción y regresaba por más. Ren Marlo se dio la vuelta tan silencioso como cuando llegó. Antes de irse, se detuvo, miró por encima del hombro y dijo una última cosa. No estamos pidiendo un lugar en su mundo. Estamos aquí para construir el nuestro. Y entonces, se fue. Pero el silencio que dejó atrás fue más ruidoso que cualquier arma. Nadie se movió después de que el comandante Ren Marlo abandonara la cámara. Las puertas se cerraron con un siseo tras él, y se sintió como si todo el maldito consejo acabara de recibir una bofetada en la cara. No con armas, no con declaraciones de guerra, sino con la verdad cruda y brutal. Draven miraba al frente, con la boca ligeramente abierta y las branquias pulsando demasiado rápido. Ese humano, esa cosa, le había hablado a los seres más poderosos de la galaxia como si fueran insectos revoloteando alrededor de un fuego. Y lo peor de todo, no se había equivocado. El canciller Hauyan se levantó lentamente de su posición enroscada y se volvió para enfrentar al círculo interno de señores del Consejo. Esto no puede tolerarse. La Tierra no está lista. La humanidad no es estable. Los hemos estudiado. Su especie es emocionalmente volátil, propensa a la violencia. ¿Entienden lo que significaría concederles libre acceso al espacio del Consejo? Ya tienen acceso, murmuró alguien. Cruzaron la grieta Omega. Se supone que eso es imposible. No, dijo un consejero de voz grave y rasposa del dominio Skarn. Era todo hueso y músculo, de una raza guerrera conocida por no mostrar nunca miedo. Pero ni siquiera él sonaba confiado. No se suponía que fuera posible todavía. Otra voz, suave y temblorosa, añadió. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya están dentro de nuestros sistemas? ¿De nuestras redes? El pánico zumbaba bajo la superficie del protocolo. Probablemente solo han enviado un único explorador. Deberíamos capturarlo inmediatamente, dijo Draven. ¿Capturarlo? Se burló otro. Entró solo en el Salón de la Concordia, a través de nuestros bloqueos, de nuestra seguridad. ¿Crees que vino aquí sin un plan? Estaban perdiendo el control. Mientras tanto, Ren Marlo caminaba de regreso por el corredor central del conclave galáctico como si fuera el dueño del lugar. No miró a los lados, no miró los drones de seguridad que flotaban sobre él, no se inmutó cuando los guardias alienígenas le lanzaron miradas asesinas. No lo necesitaba. Todo lo que había dicho en esa cámara había sido deliberado. Cada palabra, cada pausa, cada momento de silencio. No porque fuera un diplomático. No lo era. Se había formado en el barro, no en una universidad. Aprendió a hablar viendo a hombres desangrarse y tratando de detenerlos el tiempo suficiente para decir adiós. Caminaba como un hombre que sabía que estaba siendo observado, porque lo estaba. Al doblar la esquina hacia el anillo de atraque del Consejo, un joven técnico de piel azul, brazos delgados y voz temblorosa, lo abordó con una frase tartamudeada. Usted no puede simplemente. Su nave no está autorizada para partir. Ren no se detuvo. Entonces dispárame. El técnico parpadeó. ¿Qué? He dicho. Dispárame si crees que soy una amenaza. Si crees que no debería estar saliendo de aquí. Hizo una pausa. De lo contrario, apártate. El técnico se apartó. El intrépido lo esperaba. A primera vista, la nave no parecía gran cosa. No tenía las curvas elegantes de los cruceros Archan, ni las aleaciones relucientes de las naves comerciales Seali. Solo un pesado blindaje negro, una armadura gruesa, un diseño brutal. Parecía haber sido construida por gente a la que no le importaba un bledo la elegancia. Porque no les importaba. Las luces del hangar parpadearon mientras se acercaba. La nave parecía zumbar, no con poder, sino con propósito. Sin tripulación, solo Ren. Era todo lo que necesitaba. Dentro, entró en el puente, se dejó caer en la silla del capitán e introdujo un código de 6 dígitos en la consola. El sistema se activó al instante. Estado, murmuró. Una voz femenina respondió. Calma, sintética, pero no fría. Presencia del Consejo detectada. Drones de rastreo siguiéndote.
42 intentos de vigilancia en los últimos 30 minutos. Escudos al 87%. El núcleo Omega sigue estable. Bien, dijo Ren. Mordieron el anzuelo. De vuelta en las cámaras del Consejo, el caos finalmente había roto el cristal. Esto ya no es un asunto diplomático, espetó Draven, con la cola enroscada en apretados bucles. Esto es una amenaza militar. Exijo que iniciemos el protocolo de contención. ¿Se refiere a la guerra? Dijo otro. Me refiero a la seguridad, escupió Draven. Enviaron a un hombre. ¿Qué pasará cuando envíen a 10.000? Pero otros no estaban tan seguros. No nos amenazó, dijo la delegada Archan, con su rostro dorado y legible. Nos advirtió. No hay diferencia. Sí la hay. Una amenaza está destinada a provocar. Una advertencia es lo que le das a alguien antes de atacar. Discutieron así, de un lado a otro. Política superpuesta al miedo, envuelta en viejos rencores y arrogancia anticuada. Pero debajo de todo, algo más profundo había comenzado a arraigarse. La duda. Porque los humanos no debían estar allí. Y sin embargo, aquí estaban. Habían cruzado la grieta Omega. Habían llegado con tecnología que nadie había visto antes. Y lo más peligroso de todo, no habían venido suplicando. Ni siquiera habían venido enfadados. Habían venido preparados. Ren ya estaba a medio camino de regreso a la Tierra cuando el Consejo decidió responder. Enviaron una nave, un interceptor de reconocimiento de nueva clase, rápido, bien armado y tripulado por especies entrenadas específicamente para manejar primitivos impredecibles. Dentro de esa nave, el comandante Atrell se reclinó en su asiento de piloto y se burló de los informes. Humanos, le dijo a su segundo al mando, una especie pensadora de huesos blandos con ojos grandes y vidriosos. Un solo hombre entra y ahora todos están asustados como polluelos. Típicos cobardes del Consejo. Dijeron que activó un arma psíquica de clase 6 en la cámara. Proyectó un trauma emocional directamente en la mente de más de 60 delegados. Atrell se rió. Sí, eso es lo que yo también haría si estuviera perdiendo los nervios. Se acercaron a las últimas coordenadas conocidas del intrépido. Estaba simplemente flotando allí, en la negrura. Sin firma de energía. Sin tripulación visible. Sin armas activas. Escanéala. El técnico lo hizo. Frunció el ceño. No se detectan formas de vida. ¿Qué? La nave está vacía. Eso es imposible. ¿Dónde diablos está el piloto? Antes de que alguien pudiera responder, las luces de su propia nave parpadearon. Luego, todo se apagó. Sistemas desactivados, gritó el piloto. Estamos siendo abordados. No era una flota. No eran armas. Era el intrépido. La nave humana entera se había infiltrado en sus sistemas. Los había apagado desde adentro. No con fuerza bruta, sino con código. Un código elegante, brutal y aterradoramente simple. Una voz resonó a través de las comunicaciones. La voz de Ren. Primera lección. No nos ven venir. Luego, silencio. Cuando el Consejo recuperó la nave días después, encontraron a toda la tripulación inconsciente, sin heridas, sin muertes. Pero a cada uno de ellos se le había dejado un mensaje grabado en la pared de la sala de mando con una aleación que ninguno de sus escáneres podía identificar. Decía, esto es piedad. La próxima vez nos llevamos toda la nave. De vuelta en la Tierra, en el búnker de comando encerrado en las montañas, enterrado bajo el hielo de Colorado, se estaba llevando a cabo un tipo diferente de reunión. Ren estaba a la cabeza de la mesa, rodeado de generales, científicos y operativos extraoficiales que no tenían nombre y aún menos paciencia. Hicimos contacto, dijo Ren simplemente. Funcionó. Bien, respondió uno de los generales. Y están nerviosos. Primero vendrán a nosotros con Encanto. Tratados, ofertas de tecnología, quizás incluso la ilusión de una asociación, pero la verdad es que ya nos han etiquetado como una amenaza. Entonces seámoslo, dijo el hombre a su lado. Ren no sonrió. No creía en el falso orgullo, pero asintió. Nos han visto morir de 1000 maneras diferentes desde lejos,
pero nunca han visto lo que sucede cuando dejamos de morir y empezamos a contraatacar. Otro científico se inclinó. ¿Y el intrépido? Sigue funcionando. El núcleo Omega es estable, pero necesitamos limitar los saltos. Está reescribiendo las firmas del espacio-tiempo a medida que se mueve. No estamos del todo seguros de qué efectos secundarios está causando. ¿Quieres decir que todavía no estamos seguros de lo que es? Dijo otro en voz baja. Nosotros no lo construimos. No realmente. Solo encontramos piezas, las ensamblamos y le dimos un propósito. Ren no discutió. Sabía la verdad. La humanidad no había inventado la tecnología del motor Omega. La habían sacado de los restos que ninguna otra especie se había atrevido a tocar. Restos enterrados en un pozo de gravedad, a 3 clics de profundidad en el espacio muerto. El tipo de lugar que solo encuentras cuando estás desesperado o loco, que era exactamente como lo habían conseguido. Ahora, estaba funcionando. Y ahora, por primera vez en la historia galáctica, los depredadores alfa no eran los que estaban al mando. De vuelta en el espacio del Consejo, se programaban reuniones de emergencia cada 3 horas. Especies que no se habían hablado en décadas de repente celebraban sesiones conjuntas. Se actualizaron los sistemas de seguridad. Se reconfiguraron las formaciones de flotas. Se enviaron advertencias a todas las colonias exteriores. La amenaza no estaba confirmada, pero se entendía. Y en habitaciones silenciosas, a puerta cerrada, los viejos imperios susurraban algo que no habían dicho en generaciones. Quizás es hora de que acabemos con la Tierra. Pero no conocían la Tierra. No sabían lo que la desesperación había hecho de la humanidad. Lo que significaba construir ciudades sobre ruinas, perderlo todo y seguir adelante. De todos modos, no habían visto el rostro de un hombre humano enterrar a su hijo y luego construir un cohete con las mismas manos. No entendían qué tipo de especie convierte la extinción en combustible. Ren Marlo era un solo hombre, pero detrás de él había un planeta lleno de fantasmas, luchadores, constructores y locos que habían mirado a la oscuridad y habían decidido darle un puñetazo en la garganta. El Consejo pensaba que estaba en la cima. No se dieron cuenta de que la tormenta acababa de llegar. Las colonias exteriores del Consejo se iluminaron como balizas de alarma. Los movimientos de la flota se intensificaron. Los viajes civiles se restringieron cerca de los corredores neutrales. Los sistemas de propaganda comenzaron a tejer silenciosamente una nueva narrativa. La Tierra era inestable, impredecible y necesitaba supervisión. No dijeron la palabra contención públicamente, pero estaba en la lengua de todos los delegados en privado. La verdadera pregunta no era si la humanidad era una amenaza. Era si esa amenaza podía ser neutralizada. El alto canciller Draven estaba en su cámara privada, con vistas a la órbita de la ciudad de Sulcar Prime. Sus ojos rasgados se centraron en el flujo de datos que se transmitía por la pantalla holográfica. Imágenes de vigilancia, informes de inteligencia militar, señales humanas interceptadas. Lo tenían todo, pero nada de eso le decía como lo había hecho Ren Marlo. Una nave, un hombre, una infiltración que había burlado media docena de redes de defensa y un mensaje tan claro que incluso los optimistas más delirantes del Consejo se habían callado. Draven apretó las garras a la espalda. Están jugando con algo que apenas entienden, siseó en voz alta. Una voz habló desde las sombras. ¿Y qué si lo entienden? El canciller se giró lentamente. Su informante estaba allí, envuelto en tela negra, con los rasgos ocultos. Un espía del Consejo, parte de una clase entrenada desde su nacimiento en la extracción y manipulación. Era caro, y solo eso significaba que era peligroso. ¿Qué quieres decir?, preguntó Draven. La figura dio un paso adelante. He leído cada transmisión humana interceptada desde el incidente del Intrépido. Saben lo que hacen. No están experimentando. Están probando, lenta y cuidadosamente, y están observando quien los observa a ellos. A Draven no le gustó cómo sonaba eso. Entonces es hora de que respondamos. La figura inclinó la cabeza. ¿Con guerra? Con un bisturí, dijo Draven con frialdad. Marlo no es el presidente de la Tierra. No es su rey. Es un arma, y las armas se pueden romper.
A 3 parsecs de distancia, Renmarlo estaba al borde de un acantilado con vistas a los escarpados campos de hielo de Forja Lunar. Su aliento se condensaba en el aire frío, con los ojos fijos en la instalación de abajo, una enorme estructura subterránea tallada en la ladera de la cresta secundaria de la Luna. Esto no era la Tierra. Aquí era donde la humanidad probaba a sus fantasmas. Dentro de la instalación, docenas de tecnologías alienígenas capturadas durante misiones silenciosas de recuperación estaban siendo diseccionadas, reutilizadas y, si era necesario, destruidas. Pero había un proyecto que preocupaba a Ren más que ningún otro. El armazón Arcángel. Atravesó las puertas de seguridad, pasando por escaneos de autorización, cerraduras retinels, análisis biométricos de sangre, capas de paranoia que habían mantenido ocultos los secretos más letales de la Tierra durante décadas. La mayoría de los espías del Consejo ni siquiera sabían que este lugar existía. Solo un puñado de hombres y mujeres tenían acceso. Ren era uno de ellos. Dentro de la cámara final, el armazón Arcángel se erguía, 8 metros de aleación, chapado en un brillo oscuro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Su pecho brillaba con un pulso lento y ominoso. Un motor Omega fusionado directamente en la armadura. Un piloto humano podría entrar en él, convertirse en él, librar guerras desde su interior y sobrevivir a armas que destrozaban cruceros de batalla. Pero no estaba probado. Demasiado peligroso, demasiado inestable, demasiado humano. Ren se paró frente a él, con la mandíbula apretada. Sus ojos escanearon los diagnósticos, revisando las lecturas. Luego se giró al oír una voz que se acercaba por detrás. ¿Estás seguro de que quieres encender esta cerilla?, dijo el coronel Bishop, un táctico canoso con una mandíbula llena de metal y ojos como grava seca. Ren no miró hacia atrás. Vienen. No lo sabes. Siempre acaban viniendo. Bishop se paró a su lado, con los brazos cruzados. Los has puesto nerviosos. Eso no es lo mismo que empezar una guerra. ¿No lo es?, preguntó Ren. Entré en su santuario, los humillé frente a todas las especies importantes del cuadrante, les mostré que cruzamos una grieta que, según ellos, era un suicidio. Ese tipo de humillación no se ignora. Entonces, ¿cuál es el plan? Ren finalmente se giró para mirarlo. Les daremos una muestra de algo peor. Mientras tanto, el Consejo ya había avanzado con su bisturí. No enviaron una flota. Enviaron algo más silencioso, una nave diplomática, pulida, desarmada, que transportaba a un representante elegido no por su estatus, sino por su don. El embajador Varel, un empático. Su especie no libraba guerras con armas. Luchaban desentrañando mentes, deslizándose dentro de los recuerdos, exponiendo miedos, convirtiendo a hermanos en enemigos con una sola frase susurrada. Su trabajo era aterrizar en la tierra, ofrecer la paz, aprender lo que pudiera y quebrar a Ren Marlo desde adentro. Ren se reunió con él en terreno neutral, un hábitat artificial construido sobre la fosa del Atlántico, rodeado de escudos de tormenta y amortiguadores de vigilancia. Sin reporteros, sin diplomáticos, solo 2 hombres, uno humano, uno alienígena, sentados frente a una mesa de acero. Varel sonrió de esa manera lenta y antinatural que tenía su especie. Debo admitir que no eres lo que esperaba. El rostro de Ren no se movió. Bien. Varel cruzó las manos. El Consejo no busca la guerra. Queremos asociación, entendimiento, coexistencia. Las mentiras son una pobre estrategia de apertura. La sonrisa de Varel se ensanchó. Entonces seré honesto. Te tememos. Eres impredecible, brutal, salvaje. Ren se inclinó hacia adelante. Y sin embargo, estás aquí solo, en territorio humano, sabiendo muy bien que podría romperte el cuello y arrojarte al mar. Porque no lo harás, dijo Varel. ¿Estás seguro? Varel no respondió. En lugar de eso, cerró los ojos y entró. Ren lo sintió como manos frías rozando sus pensamientos. No era lectura mental. Era algo peor. Un sentir. Su dolor, su rabia, sus recuerdos. Su hermano muriendo en sus brazos, las últimas palabras de su madre antes de que la plaga se la llevara, su primera muerte. Los rostros de la gente que no pudo salvar.
La expresión de Varel cambió. Ya no sonreía. Dios mío, susurró. Ren se levantó lentamente, la silla de acero crujiendo bajo su peso. Lo ves, ¿verdad? Lo que realmente somos. Varel levantó la vista, con la voz temblorosa. Has sobrevivido a cosas que destrozarían a la mayoría de las especies. Ren lo miró fijamente. No sobrevivimos. Nos adaptamos. Hicimos nuestro dolor útil. ¿Crees que somos inestables? Hemos convertido el duelo en un arma. Criamos furia. No nos derrumbamos. Escalamos. Varel se levantó bruscamente, con la respiración entrecortada. Tú eres una amenaza para el orden galáctico. No, dijo Ren, acercándose. Somos la corrección. Varel se fue ese día con la cabeza gacha y los pensamientos en silencio. Cuando informó al consejo, no dio ningún discurso, solo una única declaración. No están listos para la guerra. Draven se inclinó hacia adelante. ¿Quieres decir que no están preparados? Varel lo miró directamente a los ojos. No. Nosotros no lo estamos. La Tierra ya no esperaba. El armazón Arcángel fue activado. El núcleo Omega fue ajustado y Ren ya estaba de vuelta en el Intrépido, introduciendo coordenadas para un salto de reconocimiento a espacio prohibido. No buscaba información. Buscaba una ventaja. Habían surgido rumores sobre una estación perdida, construida por el Consejo, abandonada hace mucho tiempo, a la deriva en una zona de radiación justo fuera del cinturón velado. Decían que albergaba registros de crímenes de guerra, bioarmas, tecnología prohibida, todo sellado después del levantamiento Skarn un siglo atrás. Ren la quería porque lo único más peligroso que un humano sin nada que perder era un humano que sabía lo que estabas ocultando. El espacio no grita. Observa. Y mientras el intrépido se deslizaba hacia la zona oscura más allá del cinturón velado, todos los sensores a bordo le advirtieron a Ren lo mismo. Este lugar no estaba abandonado. Estaba exiliado. El cinturón velado ya no aparecía en la mayoría de los mapas. Había sido censurado, renombrado, reescrito. Todos los documentos oficiales lo llamaban un sector anómalo con recursos agotados. Pero Ren había visto suficientes zonas de guerra para reconocer una mentira higienizada cuando la oía. Tocó la pantalla de navegación, escaneando los restos en descomposición que flotaban a su paso. Satélites rotos, drones de guerra destrozados, los cascos vacíos de viejos transportes. Todo ello girando lentamente alrededor del mismo punto muerto, como buitres alrededor de un cadáver. Y en el centro, una estación del tamaño de una pequeña ciudad. Archivo de clase 9 del Consejo y Centro de Contención Biotecnológica. Etra. Enterrada, olvidada y sellada tras una advertencia de no vuelo tan agresiva que activaría un bloqueo automático de misiles si fuera activada por cualquier nave del Consejo. Menos mal que el Intrépido no era una nave del Consejo. Ren movió los controles hacia adelante, llevando el motor Omega a media fase. La nave resplandeció, deslizándose entre el espacio sólido y el subespacio el tiempo suficiente para pasar a través del anillo de escombros sin activar ningún protocolo de defensa antiguo. El Consejo quería que este lugar permaneciera enterrado, lo que significaba que era exactamente donde Ren quería estar. Dentro, la estación Etra estaba en silencio. No muerta, no desactivada, silenciosa. Las luces parpadeaban en modo de bajo consumo. La gravedad era mínima. La mayor parte del interior parecía intacta por el tiempo, preservada por un blindaje que todavía zumbaba bajo la tensión de 100 años. Ren atravesó el sello de atraque con su arma lista. El sistema automatizado de la estación lo escaneó una, y luego 2 veces. Sin bloqueo, sin alarma, solo un susurro de energía, como si algo hubiera estado esperando una firma humana, lo que significaba que alguien había estado aquí antes, o peor, que alguien lo esperaba ahora. El primer sector al que entró estaba limpio. Pasillos estériles llenos de cápsulas de contención y archivos médicos sellados, nombres en escrituras alienígenas, tipos de especies, advertencias de riesgo biológico en líneas rojas brillantes. Ren se movía lentamente, escaneando cada habitación con la mirada. Esto no era un hospital. Era un laboratorio. Y no había sido construido solo para estudiar.
Había sido construido para experimentar. Pasó por una cámara llena de lo que parecían úteros artificiales. Algunos rotos, otros aún sellados. Dentro, formas humanoides deformes flotaban en animación suspendida. Algunas con extremidades retorcidas, otras con demasiados ojos, algunas apenas formadas. No eran humanas, pero se parecían. Los registros lo confirmaron. Programa de híbrido seno. Operación Muro de Brecha. Terminado en el año 5127. Ren se quedó mirando los datos. Esto no era solo un laboratorio. Fue el primer intento del Consejo de crear una especie mestiza, mezclando la resiliencia humana con la obediencia diseñada por el Consejo, el tipo de cosa que la Tierra nunca supo hasta ahora. Siguió moviéndose sector por sector. Encontró más sistemas de armas experimentales, chips de anulación neuronal, tecnología de mapeo de almas que podía transferir recuerdos entre anfitriones. Era ciencia de guerra creada durante una época que el Consejo juraba que era pacífica. Y entonces encontró la sala del núcleo, una bóveda negra sellada con 12 niveles de autorización. Ren colocó su mano en el panel. La pantalla parpadeó. Procesado. Acceso concedido. Se quedó mirando. Eso no era posible. Él no estaba en el sistema. Ningún ciudadano de la Tierra debería ser reconocido aquí. A menos que su ADN ya estuviera catalogado, a menos que lo tuvieran en sus archivos. Entró en la bóveda y se detuvo en seco. Era una prisión. 6 tanques de contención bordeaban las paredes, cada uno rodeado de campos de fuerza tan densos que brillaban como vidrio sumergido en aceite. Dentro de cada uno, un único ser flotaba, suspendido en estasis, respirando, vivo. No eran completamente alienígenas, pero tampoco eran humanos. Altos, musculosos, con extrañas crestas óseas, alas a medio formar, cabello oscuro e implantes dentados a lo largo de sus espinas dorsales. Ren se acercó a la consola central. Proyecto Eco, Iniciativa de Guerra Humana. No eran armas. Eran soldados. Soldados hechos de su especie. Prototipos fallidos, sujetos de prueba descartados. Pero uno de ellos no estaba dormido. Ren se congeló cuando la figura en el tanque número 3 abrió los ojos. Azules pálidos, ardiendo con algo que no era exactamente rabia, sino algo más antiguo, más profundo. Reconocimiento. La cosa lo miró fijamente y se movió hacia adelante, presionando una mano contra el cristal. Ren levantó su pistola, con el corazón martilleando. La consola emitió un pitido. Sujeto identificado. Eco 03. Coincidencia genética, 72,4%. Ren Marlo. Retrocedió tambaleándose. Eso no era solo un híbrido. Había sido clonado a partir de él. Ren no supo cuánto tiempo permaneció allí. No habló. No respiró. Solo miraba el rostro de una cosa que llevaba partes de él como una armadura. Y entonces habló. Su boca no se movió, pero su voz golpeó directamente en su cabeza. Me hicieron de tu ruina. La mano de Ren se apretó alrededor de la pistola. ¿Hablas inglés? Hablo lo que piensas. ¿Por qué? Porque fui construido para matar lo que eres. Ren dio un paso adelante. ¿Y qué soy exactamente? Los labios de la criatura se curvaron en algo parecido a una sonrisa, pero no era amable. Era hambrienta. Un error. De repente, las alarmas sonaron. Ren se giró, con el arma en alto. La estación tembló. Algo había entrado en el campo exterior. Naves del Consejo. Lo habían seguido. De vuelta en órbita, 3 interceptores camuflados se desocultaron en perfecta formación. Sin insignias, sin frecuencias de transmisión estándar, solo metal negro puro y motores de supresión de firma del Consejo zumbando como chacales, listos para atacar. En la nave líder, los asesinos personales de Draven observaban la estación a través de escáneres de visión amplia. Con firme presencia, ordenó el comandante. El intrépido está atracado. Bioseñales humanas adentro. Ninguna otra actividad. El comandante asintió una vez. Séllenla. Adentro, Ren observó cómo el corredor de acceso se sellaba con gruesas puertas blindadas. Comprobó sus comunicaciones.
Intervenidas. Motor Omega. Amortiguado. Escape. 0. Miró de nuevo a Echo 03. Dime cómo matarlos. La cosa en el tanque sonrió más ampliamente ahora. Sácame de aquí. Ren vaciló. Esta cosa era peligrosa, inestable. Parte él, parte arma. Podría ser peor que lo que sea que viniera. Pero Ren no era estúpido. Sabía cuando las reglas habían cambiado. Golpeó con la palma de la mano el interruptor de liberación. El tanque siseó. La presión cayó. El fluido se drenó. Echo 03 salió, con vapor saliendo de su piel. No cayó. No se tambaleó. Marchó. Ren le entregó un arma. Un rifle de plasma humano estándar. El híbrido lo sostuvo por un segundo y luego lo arrojó a un lado. Tengo algo mejor. Flexionó las manos. Largas cuchillas curvas se deslizaron de debajo de sus muñecas. Biometal fusionado con el hueso. Ren asintió. Supongo que haremos esto a la antigua. El suelo volvió a temblar. Las tropas del consejo se acercaban. Ren se giró para enfrentar la entrada. Veamos si están listos para la cosa que construyeron en secreto. Echo 03 se rió. Un sonido profundo y gutural que sonaba casi humano. Casi. Arriba. El comandante del consejo observaba cómo la estación se iluminaba. ¿Protocolo de fuego?, preguntó uno de los oficiales. El comandante vaciló. Sus órdenes eran recuperar el clon de Marlo, eliminar al humano, borrar los datos. Pero incluso ahora, incluso a esta distancia, algo no se sentía bien. La estación no debería tener energía todavía. El clon no debería estar despierto. Y la Tierra nunca debería haberlo sabido. Se giró hacia el cristal y lo vio. Una sola luz en la estación parpadeando en código Morse. La firma de Ren. Enterraron la cosa equivocada. Las puertas volaron hacia adentro con un siseo de calor abrasador y aleación chamuscada. Las tropas de choque del Consejo entraron en formación perfecta. Silenciosas, rápidas, armadas con rifles de onda gravitacional y disruptores neuronales sintonizados específicamente para la biología humana. Sin advertencias, sin exigencias, solo exterminio. Ren Marlo se lanzó de lado mientras la primera ráfaga de pulsos de energía atravesaba el pasillo, derritiendo los bordes del cristal de contención cerca del cual acababa de estar. Echo 03 no se movió como un hombre bajo fuego. Se movió como algo nacido en él. El híbrido se lanzó hacia adelante, girando en el aire como una cuchilla con huesos. El primer soldado del consejo ni siquiera pudo disparar. Su cabeza se torció de lado mientras la cuchilla de la muñeca de Echo rasgaba su casco como si fuera papel. Ren rodó para cubrirse, dejó caer una carga magnética detrás de una caja de suministros y se levantó disparando. 2 rondas golpearon a un soldado en el centro de la masa. La armadura brilló, absorbiendo el impacto hasta que el tercer disparo encontró la costura blanda en el cuello. Cayó. Otro soldado flanqueó desde el lado, alto, de 4 extremidades, uno de los ejecutores Growlock. A Echo le tomó 3 segundos subirse a su espalda y clavarle una cuchilla directamente en el cráneo. Ren mantuvo su fuego disciplinado, controlado, sin pánico. Cada movimiento que hacía era calculado, medido. Pero Echo era una tormenta. Se movían como si hubieran hecho esto antes. Ren cubriendo la retaguardia, Echo despejando el frente. Los dos se retiraron más profundamente en la estación, guiando la lucha lejos del pasillo de entrada y hacia el reactor central. El único lugar donde podrían tener una oportunidad de cambiar las cosas. ¿Alguna vez te callas?, preguntó Ren, esquivando otra ráfaga de pulso. Fui criado en silencio, respondió Echo con calma, arrancando el arma de un soldado muerto y lanzándosela a Ren. ¡Qué suerte!, murmuró Ren. Más enemigos cayeron desde los conductos del techo. Táctica estándar de enjambre asesino. Ren lanzó una granada sobrecargada, giró la cabeza mientras detonaba, y la explosión succionó el aire de la cámara durante 3 segundos seguidos. Silencio. Metal ardiendo, paredes humeantes. Echo dio un paso adelante, limpiándose la sangre de la mandíbula. Nos subestimaron de nuevo. Ren ajustó la empuñadura de su rifle. Bien.
Asegurémonos de que se arrepientan. Fuera de la estación, la nave líder del Consejo comenzó un lento desplazamiento para posicionarse para un ataque orbital. El comandante a bordo miraba la transmisión visual con frustración. La estación se había oscurecido de nuevo. Sensores internos desconectados, sistemas de armas inactivos, y sin embargo, ninguna señal de confirmación del objetivo. ¿Deberíamos vaporizarla?, preguntó su segundo al mando. No, gruñó el comandante. Recuperen al clon. El humano es secundario. Pero, señor, háganlo. Dentro, Ren y Echo llegaron a la cámara del núcleo. Y fue entonces cuando Ren vio algo que no esperaba. No era un reactor. Era una bóveda construida en los huesos de la estación, envuelta en capas de seguridad. Sus puertas brillaban con un poder que no era del Consejo. La firma de energía que emanaba de ella era más antigua. Echo caminó hacia adelante, tocando la superficie de la bóveda. Su expresión cambió por primera vez. No era rabia, ni orgullo. Reconocimiento. Ellos no construyeron esto, dijo Echo en voz baja. Ren se paró a su lado. ¿Qué quieres decir? Este lugar, esta bóveda, es nuestra. Ren se congeló. Más antigua que la Tierra, pero ligada a ella. Nuestro ADN responde a esto, no el de ellos. Por eso nos necesitaban. Por eso me hicieron a mí. Ren miró la puerta brillante. ¿Crees que puedes abrirla? Echo no respondió. Simplemente colocó su mano plana contra la superficie de la bóveda, y ésta respondió. El metal se movió, plegándose sobre sí mismo, abriéndose con un bajo gemido como si la estación despertara de un sueño de 1000 años. Dentro había una cámara llena de artefactos, antiguos, con símbolos que Ren no reconocía, tallados en las paredes, bloques de memoria holográficos que aún pulsaban con una débil energía. Un pedestal en el centro sostenía un dispositivo, pequeño, oscuro, de bordes afilados. Parecía un fragmento de algo roto, algo mucho más grande. Echo lo miraba como si fuera sagrado. Ren volvió a mirar las paredes. Los grabados no eran aleatorios. Mostraban a humanos, o al menos a algo casi humano, luchando contra otras razas, cayendo, levantándose una y otra vez. Un ciclo. Ren se acercó al dispositivo. ¿Qué es esto? El recuerdo de la Primera Guerra, susurró Echo. La que enterraron. Ren activó el fragmento. Brilló una vez y luego los hologramas estallaron. Toda la cámara cobró vida. Las imágenes destellaron por las paredes. Planetas ardiendo. Flotas de naves luchando a través de años luz. Un consejo, no el actual, sino una versión primitiva, suplicando la rendición. Y en el corazón de todo, la humanidad. No los humanos modernos. Humanos antiguos, más avanzados, despiadados, liderando la carga en una guerra que quebró sistemas enteros. Ren se quedó mirando. No eran la nueva especie, como afirmaba el Consejo. Eran los que regresaban. Y habían sido aniquilados, no por la extinción, sino por una traición. El Consejo no había descubierto a la humanidad. La habían destruido, o lo habían intentado, y la Tierra lo había olvidado. Hasta ahora. Ren se apartó del holograma, respirando con dificultad. Echo estaba en silencio, mirando las luces parpadeantes como si estuviera viendo recuerdos que nunca se le había permitido tener. Ren finalmente rompió el silencio. Esta es nuestra arma. Es más que eso, dijo Echo. Es una prueba. Historia. Han estado mintiendo a todas las razas de la galaxia durante siglos. Ren miró el fragmento. Entonces nos lo llevamos a casa. La estación volvió a temblar. Se les acababa el tiempo. Ren y Echo corrieron de vuelta hacia el corredor de atraque, saltando sobre escombros y cuerpos. El fragmento estaba asegurado en la armadura de Ren, protegido detrás de múltiples sistemas de seguridad. No se iría sin él. Los refuerzos del Consejo estaban aterrizando en oleadas ahora, tratando de acorralarlos. No importaba. El intrépido ya se estaba activando. La IA de Ren, Vera, se había fijado en su biometría y había activado el despertar remoto. «Despeja el camino», gritó Ren. Echo no respondió.
Ya se estaba moviendo. Afuera, el comandante del consejo finalmente perdió la paciencia. Fuego ahora. Las armas de la nave se activaron. 8 cañones de fusión se alinearon para un pulso de fuerza total diseñado para vaporizar la estación de un solo golpe. Pero justo cuando el sistema de puntería se fijó, el intrépido salió disparado de las entrañas de los restos, su motor Omega destellando en rojo vivo mientras rasgaba el vacío. Ren y Echo lo habían logrado. «Persíganlos», gritó el comandante. Demasiado tarde. El motor se encendió. La nave humana desapareció en un estallido de espacio deformado y balizas de rastreo destrozadas. De vuelta en la Tierra, en las profundidades del centro de comando del Ártico, las alarmas se activaron. El intrépido ha regresado. Las puertas del hangar se abrieron de par en par mientras la nave aterrizaba con fuerza. Vapor siseando por cada grieta. Ren salió primero, lleno de cicatrices, quemado, pero aún de pie. Detrás de él, Echo lo siguió, silencioso como la muerte. Y en la mano de Ren, el fragmento. La guerra ya había comenzado. El consejo simplemente no lo sabía todavía. No hubo ceremonia cuando Ren Marlo regresó. Ni prensa, ni medallas, ni desfile. Solo el silencio del hormigón profundo y el zumbido del acero, y los ojos del alto mando militar fijos en el antiguo fragmento encerrado en el núcleo de contención. Ahora pulsaba lentamente, una luz roja profunda que latía como un segundo corazón en la habitación. Un pedazo de historia demasiado peligroso para dejarlo enterrado. El coronel Bishop fue el primero en hablar. ¿Estás seguro de que es real? Ren no respondió con palabras. Tocó el costado de su consola de muñeca y cargó el flujo de datos extraído de la estación ETRA. Registros visuales, mapas de lenguaje codificado, marcadores de eventos históricos, docenas de archivos que apuntaban a una sola cosa. La humanidad no había sido descubierta. Habían sido borrados. Y el consejo lo había sabido todo el tiempo. Un general en la parte de atrás de la mesa de guerra murmuró: «Dios mío, no somos los desvalidos. Somos los fantasmas que intentaron matar». Ren solo asintió. «Y ahora tienen miedo de que recordemos». La habitación quedó en silencio. La revelación los golpeó a todos de manera diferente. Algunos lo vieron como una prueba de su propósito, otros como una advertencia. Pero una cosa estaba clara. No había vuelta atrás. El siguiente paso fue audaz, temerario, algunos lo llamaron, pero necesario. Ren ordenó que la verdad completa se transmitiera a todos los canales abiertos a través de los sistemas estelares conocidos. No una filtración oculta, no un hackeo por la puerta de atrás, sino una transmisión abierta y deliberada, atravesando los cortafuegos del Consejo, destrozando las redes de propaganda, secuestrando las torres de medios en cientos de mundos. El mensaje fue crudo. Sin música, sin edición, solo Ren Marlo de pie frente al fragmento de reliquia con los hologramas reproduciéndose detrás de él. Imágenes parpadeantes de la antigua guerra de la humanidad, la traición del Consejo y la verdad que habían ocultado. La voz de Ren atravesó todas las transmisiones. A la galaxia, se les dijo que los humanos eran nuevos, peligrosos, primitivos. Se les mintió. No somos la nueva amenaza. Somos el viejo error que intentaron enterrar. Dejó que el silencio se prolongara antes de continuar. El Consejo dice que debemos unirnos a ellos, sentarnos a su mesa, pero esa mesa está construida sobre sangre, la nuestra. No queremos venganza. Queremos la verdad. Y no nos arrodillaremos ante aquellos que intentaron borrar nuestro pasado. La transmisión terminó y la galaxia enloqueció. Comenzó de a poco. En una colonia minera remota llamada Tarni 7, 2 oficiales de seguridad del Consejo fueron emboscados y golpeados hasta quedar inconscientes por trabajadores locales, tanto humanos como alienígenas. En Gallón Prime, un historiador del Consejo declaró públicamente que partes de la transmisión de Ren coincidían con registros censurados, guardados bajo llave desde antes de su nacimiento. En Kel-Access, miles de manifestantes marcharon hacia el puesto de avanzada local del Consejo, exigiendo investigaciones, exigiendo confesiones. El Consejo intentó contenerlo, borró las transmisiones, declaró el mensaje como un deepfake, culpó a elementos rebeldes. No importó,
porque el daño estaba hecho. Habían pasado siglos construyendo la ilusión del orden, y ahora un solo humano había encendido una cerilla. En las profundidades del mundo central del Consejo, el alto canciller Draven estrelló una tableta de datos contra la pared de su cámara. Transmitió historia clasificada. Siseo. Esto es una declaración de guerra. Sus asesores permanecieron en un silencio atónito, no porque no estuvieran de acuerdo, sino porque sabían que la peor parte era cierta. La reliquia era real, y la bóveda en Etra siempre había sido la mayor vergüenza del Consejo. Debemos borrarlo, gruñó Draven. Borrar la tierra. Terminar con esto antes de que la infección se propague. Una voz suave respondió desde la esquina de la habitación. Ya lo intentaron hace 1000 años. Fallaron. Todos se giraron. Varel, el empático, parecía más viejo ahora. No físicamente, sino hueco. Como si tocar la mente de Ren Marlo hubiera quemado algo dentro de él que no había sanado. ¿Lo viste?, preguntó Draven. ¿Sentiste lo que él es? Varel asintió lentamente. No es solo un soldado. No está solo enfadado. Él es el recuerdo, canciller. Lleva el peso de todo lo que enterramos. Y ahora lo está sacando a la luz. Draven siseó. Entonces lo aplastaremos bajo ese peso. La voz de Varel se volvió más grave. Más te vale rezar para que el resto de su especie no recuerde también. De vuelta en la Tierra, las consecuencias de la transmisión llegaron rápido y con fuerza. Varios mundos marginales bajo la influencia de la Tierra declararon abiertamente su independencia del gobierno del Consejo. Las líneas de suministro se rompieron. Las alianzas comerciales se agrietaron. Algunas razas comenzaron a contactarlos en silencio, no para condenar, sino para hablar. La Tierra ya no era solo un planeta rebelde. Era un símbolo. Ren estaba en la sala de guerra del Comando Ártico, observando las señales de puntos rojos parpadear a través de la galaxia. Protestas, bloqueos, apagones, golpes de estado silenciosos. No estaban ganando una guerra. Estaban rompiendo el silencio, y el silencio siempre había sido la mejor arma del Consejo. El coronel Bishop entró, lanzándole una tableta de datos. Están asustados. Ren miró la pantalla. Mostraba el reposicionamiento de tropas a través de las zonas fronterizas del Consejo. Una docena de naves capitales se movieron de posiciones ceremoniales a posturas activas. Deberían estarlo, dijo Ren. ¿Crees que nos atacarán ahora? No tienen otra opción. La mentira es demasiado grande. La única forma de protegerla es quemar la verdad. Bishop hizo una pausa. ¿Estás listo para eso? Ren lo miró a los ojos. Siempre he estado listo. Más tarde esa noche, Ren estaba solo en el techo del complejo, el viento frío rozando su piel. Echo 03 se unió a él, silencioso, observando las estrellas. «¿Sabías que el fragmento haría esto?», dijo Ren. Echo asintió. «Para eso fui criado». «¿Por qué? Dímelo ahora». «Porque eres el único que todavía elige». Ren frunció el ceño. «¿Elige qué?». Echo se giró hacia él, con voz baja. «Luchar por algo real». Ren no respondió porque sabía lo que venía después. No diplomacia, no alianzas. Guerra. El Consejo se movió primero. 3 flotas sigilosas se lanzaron bajo el velo de una misión de escolta humanitaria. Apuntaron a los puestos de avanzada de la Tierra. Uno en el cinturón industrial marciano, otro cerca de la órbita de las lunas de Saturno, y el tercero, el más peligroso, cerca de Confín del Edén, la colonia humana más cercana al territorio del Consejo. El objetivo no era la conquista. Era el sabotaje, la disrupción, el miedo. Pero la humanidad había aprendido hace mucho tiempo a manejar el miedo. No huyeron. Respondieron. El primer ataque no salió según lo planeado. Un acorazado del Consejo se desocultó cerca de la refinería marciana, esperando una defensa mínima. En su lugar, se encontró de frente con un cañón de riel fusionado a partir de piezas alienígenas reacondicionadas, diseñado por ingenieros humanos sin nada que perder y con sed de venganza en la sangre. La nave no solo cayó, se hizo añicos, transmitiendo su grito de muerte a través de múltiples sistemas. La segunda flota sufrió contraataques de PEM, códigos virales,
minas espaciales dejadas en las órbitas de lunas muertas. Y la tercera, ni siquiera llegó. Una flota fantasma, el cuerpo de defensa secreto de la Tierra, la interceptó usando tecnología Omega Negra. Un crucero completo del Consejo desapareció del espacio en menos de 18 segundos. Sin supervivientes. Ren Marlo no celebró. No se regodeó. Simplemente siguió adelante, planeando, porque estos eran solo los primeros disparos, sondeos, y la verdadera guerra aún no había comenzado. Pero cuando lo hiciera, la Tierra no lucharía sola. A través de las estrellas, más razas estaban escuchando ahora. Algunas en silencio, algunas con los puños apretados y los rifles cargados, y algunas con esperanza. La guerra no comenzó con declaraciones. Comenzó con gritos. Una tras otra, las estaciones de escucha exteriores de la Tierra se apagaron. Sin señal, sin llamada de socorro, solo un silencio mortal. Naves que habían estado en rutas de patrulla durante meses se desconectaron en segundos. Los satélites de vigilancia derivaban sin guía, girando en el vacío negro como ojos cercenados. Y luego vino la caída del cielo. Comenzó sobre Confín del Edén. 6 enormes acorazados del Consejo rompieron la órbita y abrieron fuego sin decir una palabra. Sin advertencia, sin piedad. El cielo se tiñó de rojo mientras la cúpula de escudos de la colonia luchaba contra el ataque. Duró 13 minutos, luego falló. La colonia no tuvo ninguna oportunidad. Las torres se derrumbaron. Miles murieron mientras dormían, quemados vivos o aplastados bajo atmósferas colapsadas. Los que sobrevivieron no rezaron. Gritaron. Y ese grito se escuchó hasta en la Tierra. Ren Marlo estaba en el centro de comando del Ártico, viendo la transmisión en vivo parpadear en estática. Un segundo el planeta estaba allí. Al siguiente, había desaparecido. No por aniquilación, por interferencia. El Consejo no quería que la Tierra supiera lo que estaban haciendo. Pero habían subestimado una cosa. La Tierra no estaba ciega. El equipo de Ren había colocado redes de sensores de capas profundas en los límites de cada sector que alguna vez tocaron, construidas por ingenieros paranoicos y fríos bastardos que nunca creyeron en la paz. Así que cuando el cielo cayó, Ren lo vio. La destrucción, las clases exactas de naves, la insignia del Consejo brillando en la oscuridad. Ya no se escondían, y él tampoco lo haría. Ren se giró hacia el coronel Bishop, con la voz plana. Confín del Edén ha desaparecido. Acaban de borrar a 20.000 personas del mapa. El rostro de Bishop era de piedra. Y ni siquiera intentaron ocultarlo. Ren asintió. Entonces devolvámosles el favor. En cuestión de horas, la maquinaria de guerra de la Tierra estaba en pleno movimiento. Fábricas que habían estado en silencio durante décadas rugieron de nuevo a la vida. Los puertos civiles se convirtieron en estaciones de lanzamiento. Se abrieron bóvedas subterráneas, revelando armas construidas en secreto, herramientas diseñadas para destrozar naves desde adentro, virus codificados para sistemas de IA alienígenas, minas sigilosas que podían permanecer inactivas durante años. Pero incluso con todo eso, seguían siendo superados en número. La Tierra tenía su fuerza, su ira, su memoria. Pero el Consejo tenía un imperio. Y a menos que Ren encontrara aliados rápidamente, esta guerra se convertiría en un exterminio lento y brutal. Así que hizo algo impensable. Contactó a los mundos fracturados, los barrios bajos de la galaxia, planetas fronterizos llenos de especies exiliadas, desviados genéticos, guerreros mercaderes que no juraban lealtad a nadie. Una vez etiquetados como no aptos para la integración en el Consejo, ahora abandonados a su suerte en sectores sin ley. Lugares como Núcleo 17, una roca minera donde brutos en exoesqueletos luchaban por restos de metal. O la Estación Velo, hogar de contrabandistas, cazarrecompensas y al menos 3 sectas caníbales diferentes. Ren no fue con la flota. Fue solo, porque no estaba allí para suplicar. Estaba allí para recordarles quiénes eran. En la Estación Velo, el aire sabía a ceniza y cobre. Cuerpos colgaban de viejas vigas de soporte, advertencias o trofeos. Era difícil saberlo. Pandillas alienígenas se agrupaban en cada esquina,
cada una armada hasta los dientes y desconfiada de cualquier cosa que respirara. Ren caminó entre ellos como humo. Sabían quién era. La transmisión había llegado incluso a los lugares más bajos de la galaxia. Y aunque algunos todavía creían en la versión de la historia del Consejo, la mayoría tampoco confiaba en ellos, porque a ellos también les habían mentido. Ren se paró en el centro del mercado abierto y dejó caer una tableta de datos emitida por el Consejo. Se reprodujo automáticamente. Imágenes de la masacre de Confín del Edén. Gritos, fuego, naves del Consejo sobrevolando. Luego, la voz de Ren. ¿Creen que no vendrán por ustedes después? ¿Creen que esconderse aquí los mantiene a salvo? No están a salvo. Solo son los últimos en la lista. No predicó. No gritó. Simplemente miró a su alrededor, ojo a ojo con algunos de los asesinos más peligrosos de este lado del velo de Orión. Luchan por monedas, por orgullo, por sangre. Yo ofrezco algo más. Uno de los líderes de la pandilla se rió. Un bruto de 4 brazos con un respirador oxidado y una vibrohacha dentada en la espalda. ¿Qué ganamos nosotros, humano? Ren no sonrió. Metió la mano en su bolsa y arrojó algo al suelo. La cabeza cortada de un comandante del Consejo, aún goteando sangre azul. Les doy una guerra que finalmente importa. Funcionó. No todos, pero sí los suficientes. Cuando Ren regresó a la Tierra, no estaba solo. Pequeñas flotas lo seguían. Chatarras remendadas con tecnología alienígena modificada. Luchadores que no llevaban uniformes, pero que portaban cicatrices que hablaban más fuerte que las medallas. Piratas, marginados, exasesinos del Consejo. No vinieron por la paz. Vinieron por venganza. De vuelta en la Tierra, llegó la segunda oleada del Consejo. Esta vez no fue quirúrgica. Fue una invasión. 4 naves capitales entraron en el sistema solar desde el borde de los anillos de Saturno. Trajeron consigo una flota de apoyo, docenas de transportes, cápsulas de desembarco blindadas, divisores atmosféricos diseñados para romper escudos defensivos. No esperaban resistencia tan pronto. Se equivocaron. Ren ya estaba esperando. La batalla de la sombra de Saturno comenzó en silencio. La flota de la Tierra no se apresuró a entrar. Esperaron tras las sombras de las lunas de Saturno, usando sistemas de camuflaje de espacio frío que el Consejo aún creía experimentales. Cuando el Consejo alcanzó la distancia de ataque, la primera salva vino desde abajo. 2 destructores sigilosos se levantaron de la superficie helada de Encélado y lanzaron lanzas cinéticas directamente a través del casco del transporte enemigo. Sin señales de energía, sin calor, solo masa pura moviéndose a una velocidad imposible. El transporte se partió por la mitad. Esa fue la señal de apertura. El resto de la flota de la Tierra se desocultó de golpe. Naves negras con brillantes núcleos omega rojos. Naves mercenarias alienígenas armadas con tecnología prohibida por el Consejo. Y en medio de todo, el intrépido. Ren estaba en el puente, con los ojos fijos en la nave de mando del Consejo. Apunten a su buque insignia, dijo. Vera, la IA de la nave, respondió con un tono tranquilo. Buque insignia fijado. Entonces, recordémosles quiénes somos. La batalla fue un caos puro. Los cazas del Consejo pululaban, desplegando cápsulas de abordaje y bloqueadores de señales. Pero la flota de la Tierra luchaba sucio. Usaron picos de gravedad, tormentas de virus internos, disruptores de casco. Incluso algunos de los marginados usaron viejas tácticas suicidas, embistiendo cruceros del Consejo con celdas de combustible amañadas que explotaban en masivas ráfagas de furia electromagnética. Ren lideró personalmente un abordaje al buque insignia, llevando un equipo de asalto directamente al puente de mando. No fue limpio. Salió empapado en sangre. Parte de ella suya, la mayoría no. Para cuando la batalla terminó, la mitad de la órbita superior de Saturno era un campo de escombros, pero la Tierra controlaba el sistema. Y el Consejo huyó. Ren regresó a la Tierra, magullado, pero vivo. El costo había sido alto. Miles de muertos, naves perdidas, pero habían ganado. Y ahora toda la galaxia lo sabía. Ren se paró una vez más ante la mesa de la sala de guerra.
Esta vez, rodeado de humanos y alienígenas, razas que una vez se habían enfrentado ahora estaban juntas. No porque fueran amigos, sino porque todos veían la misma verdad. El Consejo no gobernaba con paz. Gobernaba con silencio. Y ese silencio se había acabado. El corazón del Consejo no era una fortaleza. Era una mentira construida con oro. Jembar, la capital del mundo central, brillaba en órbita sobre una estrella que había sido drenada hacía mucho tiempo para alimentar su red de defensa. Altas torres se alzaban hacia una luz artificial, rodeadas de anillos de naves ceremoniales y estandartes ilusorios que predicaban unidad, equilibrio, paz. Pero detrás de todo ese brillo había búnkeres llenos de armas, sitios negros bajo templos pulidos, jaulas de memoria enterradas bajo bibliotecas. Y ahora la Tierra venía a por ello. Ren Marlo estaba en el puente de mando del Intrépido, mirando el planeta enemigo a través de un cristal reforzado. No estaba enfadado. Estaba harto. Harto de ser cazado. Harto de ver colonias arder. Harto de llevar la carga de la historia sobre su espalda mientras la galaxia pretendía que la Tierra no era más que un error accidental. Detrás de él, una flota de naves construidas en la Tierra, cruceros mercenarios alienígenas y naves desertoras del Consejo flotaban en formación cerrada. Aliados improbables unidos por la rabia, la pérdida y la innegable claridad de la traición. Ren se giró hacia Vera, la IA de la nave. Inicia la ignición. Aproximación final. Ella respondió sin dudar. Ignición iniciada. Enfrentamiento estimado en 9 minutos. Fuera del cristal, el motor Omega se activó. Los motores gritaron en silencio. La flota se movió. No más advertencias. No más negociaciones. Esto era el juicio. En Jembar, el pánico ya se estaba extendiendo. Draven caminaba de un lado a otro dentro de la cámara del Alto Consejo, con las garras crispadas. Su túnica dorada había desaparecido. Ahora la reemplazaba una armadura. Funcional, brutal, del tipo que se usa cuando la ceremonia da paso a la guerra. Han cruzado nuestro perímetro interior, ladró un subordinado. Ya lo veo, gruñó Draven. Frente a él, Varel permanecía inmóvil, observando el holograma de la flota que se acercaba como un hombre leyendo un panegírico que había escrito años atrás. ¿Lo saben?, dijo Draven. Toda la galaxia lo sabe. Varel finalmente asintió. Entonces la mentira ha muerto. La voz de Draven se alzó. Somos los arquitectos de la paz. Mantuvimos esta galaxia a salvo de desgarrarse a sí misma durante 1000 años. No, dijo Varel suavemente. La mantuviste en silencio. No es lo mismo. Draven se acercó. ¿Y qué querrías que hiciéramos ahora? ¿Rendirnos a los primitivos? ¿Dejar que quemen todo lo que construimos? Varel no se inmutó. Quizás merece arder. Los cielos sobre Jembar se partieron mientras la flota de la Tierra descendía. Los disruptores atmosféricos rugieron a la vida. Los cañones antiorbitales lanzaron ráfagas de energía hacia arriba. La ilusión dorada de la paz se resquebrajó bajo el fuego y el acero. Ren no envió cazas en oleadas. Envió martillos. Droún suicidas hechos de chatarra y núcleos de IA hackeados lideraron el asalto. No estaban destinados a ganar combates aéreos. Estaban destinados a estrellarse contra la red de defensa y detonar. Y lo hicieron. Distritos enteros se oscurecieron. Las torres del palacio se derrumbaron. Y la flota ceremonial desapareció en los primeros 5 minutos. La verdadera guerra comenzó cuando las fuerzas terrestres de Ren aterrizaron. Ren tocó tierra en medio del salón del juicio del Consejo, la misma cámara donde una vez estuvo solo, advirtiéndoles. Esta vez no vino solo. Marchó a través de la brecha con Eco 03 a su lado, flanqueado por mercenarios de la estación Velo, fuerzas especiales humanas y un guardia del Consejo capturado que ahora luchaba bajo la bandera de la Tierra. El salón ya estaba lleno de cicatrices, con columnas destrozadas y estandartes quemados. Pero Draven aún estaba en el centro, rodeado por los últimos de los ejecutores reales. ¿Crees que esto es una victoria?, escupió Draven. Ren no respondió. Simplemente dio un paso adelante y arrojó algo al suelo. El fragmento, el antiguo fragmento de Etra.
Golpeó el mármol con un frío tintineo metálico y luego cobró vida. Las imágenes se proyectaron en el techo roto, mostrando la antigua guerra, la traición a la humanidad, la verdad que el Consejo había enterrado durante siglos. Y ahora todo el mundo podía verlo. Incluso Draven se estremeció ante la claridad. Ren finalmente habló. No solo mintieron. Reescribieron la especie que somos. Intentaron borrarnos porque temían en lo que podríamos convertirnos de nuevo. Draven siseó. Eran conquistadores, violentos, imprudentes, un error de la evolución. Ren se acercó más. Quizás, pero no eran suyos para reescribir. No merecen esta galaxia. Tú no mereces nada, gruñó Draven. Ren lo miró fijamente. Entonces, deténme. Silencio. Draven dio un paso adelante, luego buscó su arma, pero Echo-03 ya se estaba moviendo. El clon le clavó su cuchilla en el pecho a Draven antes de que el canciller pudiera desenfundar. Susurró, esto es por los que llamaste experimentos fallidos. Y dejó caer a Draven. La guerra no terminó con esa muerte. Terminó con una transmisión. Ren se paró en lo alto de los escalones rotos de la Cámara del Consejo, rodeado de humo y silencio, y transmitió un último mensaje a través de cada canal que la galaxia podía oír. A cada especie que vive bajo una mentira, se les dijo que la paz significaba obediencia. Se les dijo que la historia era un regalo, no un arma. Se les dijo que la humanidad era nueva, peligrosa, inestable. Se les dijo una mentira. La pantalla parpadeó mostrando su rostro. No estamos aquí para reemplazarlos. No estamos aquí para gobernarlos, pero no seremos borrados de nuevo. A partir de este momento, la Tierra se declara libre. Y cualquier mundo que quiera romper sus cadenas, que se una a nosotros. El mensaje envió ondas de choque. Los sistemas cayeron en el caos. Algunos mundos del Consejo se rebelaron desde dentro. Otros abrieron negociaciones con la Tierra, aterrorizados de las represalias. Pero lo más importante, el mito se rompió, y los mitos, una vez destrozados, no regresan. Semanas después, Ren Marlo caminaba por las ruinas de Jembar, tranquilas por primera vez en meses. Drones de reconstrucción zumbaban sobre él. Ingenieros alienígenas trabajaban codo a codo con humanos para reconstruir, no un trono, sino un tribunal, un lugar para hacer que los corruptos rindieran cuentas, para mostrarle a la galaxia algo nuevo. Echo-03 caminaba a su lado, todavía en silencio, todavía vigilante. Ren lo miró. ¿Alguna vez te preguntas si hicimos lo correcto? Echo miró al frente. No creo que hayamos sido construidos para la paz. Quizás no, dijo Ren. Pero quizás estamos construidos para la verdad. Echo asintió una vez. Tendrá que ser suficiente. Siguieron caminando. Dos reflejos rotos de una especie que se negaba a morir. Y sobre ellos, las estrellas parpadeaban en silencio, no con miedo, sino como advertencia. Porque ahora la galaxia recordaba. Y la humanidad estaba aquí.